Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En cierta ocasión nos narra el Evangelio que Jesús le pide a los discípulos y a los apóstoles que vinieran con él a un lugar apartado, a descansar un poco. Le agradecemos al Señor que también nos empuje, nos anime a descansar, ¿verdad? Y nos anime y nos empuje a tomar el descanso, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraba tiempo ni para comer. Y se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Esto es algo que ahora que estamos en plenas competiciones deportivas, que si la Champions League, que si la Copa del Rey, que si la Liga, los entrenadores intentan que los equipos no se lesionen, entonces van combinando, pues ahora pongo a estos jugadores, después pongo a estos otros, y voy, digamos, descansando a algunos y descansando a otros. Y también, pues nosotros necesitamos descansar. Necesitamos, pues, estar, digamos, a solas, sin tanto jaleo. Yo se lo recomiendo siempre a los matrimonios que también dediquen ellos un tiempo a estar a solas sin los hijos, para que puedan, digamos, estar más cerca uno del otro, y porque claro, la dinámica del día a día, pues no hay forma de que intercambien dos palabras, porque si llega el niño y me pide que juegue con él, llega el otro que no quiere comerse esto, llega el otro o la otra que quiere que le dejes el iPad o el iPhone para ver una cosa. Bueno, entonces, necesitáis un poco de tiempo también para descansar, para estar vosotros, y es muy importante para los matrimonios, estar tiempo los dos a solas. Así como también que el marido, por una parte, se vaya a hacer deporte o a tomarse unas cañas con los amigos, y también ella vaya, pues no sé, al gimnasio, donde quiera, a estar con las amigas un rato, digo, una hora y media, no sé si. ¿Para qué? Que tengo un público muy agradecido, se ríe enseguida. Pues es verdad, es decir, descansar un poco. Nosotros también tenemos que saber descansar a solas con el Señor. Y por eso es importante que al levantarnos, pues como ahora, hagamos un rato de oración y estemos a solas con el Señor. Porque Cristo está con nosotros y está esperándonos. Anoche terminamos el examen, nos fuimos a dormir y esta mañana pues hemos encontrado a Jesús aquí también en el salario, otra vez. Y Él ha pasado toda la noche, vamos a decirlo así, de este modo, esperándonos. El Señor siempre nos está esperando para charlar, para descansar. Lo que pasa es que al Señor no hay forma, no le dejan descansar. Porque al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ellas, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Y evidentemente tenemos muchas cosas que hacer.
Durante el día, durante la semana, durante el mes, tenemos tantas cosas y en una sociedad tan competitiva como la que estamos viviendo, pues yo recuerdo que cuando yo era niño era normal el pluriempleo. Era normal el pluriempleo. Bueno, ahora también. Es decir, ha vuelto otra vez a las personas a participar en el pluriempleo o el plurihoras de trabajo, ¿no? Que nos paremos delante del Señor, que le escuchemos, que charlemos con Él, que estemos a solas con Él. Nosotros no seguimos a una idea, sino seguimos a Cristo y Cristo resucitado, que se ha querido quedar tan cerca de nosotros para que podamos charlar con Él, para que podamos alimentarnos de Él. Por tanto, ¿en qué consiste la resurrección de Jesús? Pues evidentemente no se descubre con los medios del conocimiento natural. Si nosotros no podemos, me he acordado cuando estábamos haciendo la oración introductoria, Señor mío y Dios mío, pues pensaba en Santo Tomás, apóstol, que efectivamente dijo, a ver, hasta que yo no vea las llagas de sus manos y no meta mi mano en su costado, no creeré. Y el Señor le dijo, Tomás, aquí tienes. Y él, pues le salió esa exclamación llena de vergüenza, perdóname la expresión, llena de vergüenza porque no había creído lo que le habían dicho sus compañeros apóstoles, que habían visto a Jesús resucitado. Entonces, pues él, ante la vergüenza que pasa ante los demás y ante Jesús, solamente le sale esta exclamación tan estupenda, Señor mío y Dios mío. Yo a los niños pequeños les digo que cuando hagan la genuflexión, delante del sagrario, en su corazón, digan, Jesús te quiero, Jesús te adoro. Bueno, también es una expresión como la de Señor mío y Dios mío. Bueno, como están haciendo la genuflexión, en vez de hacer un garabato como hacen los jugadores de fútbol cuando salen al campo, estas cosas, que además ellos pequeños se desequilibran a intentar hacer la señal de la cruz a la vez de la genuflexión, pues que hagan la genuflexión y digan, Señor te quiero, Señor te adoro. También nosotros le podemos decir ahora, Señor, yo creo que tú has resucitado, pero no lo creo porque yo pueda ver tus llagas en tus manos y en tu costado. Espero que dentro de unos meses, bueno, en noviembre, participar en un encuentro de profesores de Sagrada Escritura, del Estudio en General de la Prelatura. No recuerdo en qué casa es, si aquí o... Aquí ya estuvimos una vez, pero cada año cambia la casa, dependiendo del calendario. Y uno de los profesores que viene a darnos en las sesiones es un profesor de San Dámaso, de la Universidad de aquí de Madrid, de San Dámaso, profesor de Sagrada Escritura. Bueno, va a hablar del Antiguo Testamento, porque el tema es un profeta del Antiguo Testamento, pero yo he leído este verano un libro recién editado suyo que habla de la resurrección. Y va estudiando cómo pues, los distintos pasajes de la Sagrada Escritura que hablan de la resurrección de Cristo, las apariciones a unos, a otros y tal, aunque parezcan que son un poco chirriantes, las apariciones a las mujeres, apariciones a los apóstoles, a los discípulos de Emaús, pero concuerdan todas unas con otras. Y además se remite a la lengua aramea, que es la original. Y la conclusión que llega es que la resurrección no es algo que se pueda tocar, natural, que pertenece a la esfera de Dios y solo puede ser conocida por testimonio y acogido por la fe. La persona no ve con sus propios ojos el objeto en cuestión, no conoce de forma directa la realidad de la que se habla, sino que viene a saber de ella a través de un testigo.
La persona quiere así un conocimiento cierto, un saber real sobre el hecho acaecido a través de otro. Las mujeres que hallaron el sepulcro vacío conocieron el suceso extraordinario que había tenido lugar a través del mensaje de los ángeles. Los apóstoles encontrando y conviviendo con el Señor después de su resurrección. Nosotros por el testimonio de la Iglesia. Pues efectivamente, no te va a aparecer a Cristo resucitado ahora y tú vas a tocar su cuerpo y su sangre. No vas a ver las llagas. No va a ser que Jesús atraviesa las puertas y las paredes. No lo vas a ver, que se presenta en medio de nosotros. La propia Santa Teresa de Jesús cuenta que a ella se le aparecía Jesús. Y ella, tan buena, tan santa, pues se lo narraba a su director espiritual. Y el director espiritual no la creía, pensaba que era, pues una iluminación suya. En aquella época, en el siglo de oro español, pues había muchas gentes un poco iluminadas. No, también ahora, Después os cuento una. Y entonces le decía el director espiritual, cuando le aparezca otra vez Jesús, él pensaba que era el demonio. Tiene usted que hacerle higas. Higas es una burra, ¿qué es esto? Poco se hacía entonces. Entonces la pobre Santa Teresa obedecía al director espiritual porque Jesús le decía, no, hazle caso. Y ella llorando le hacía burlas a Jesús, sabiendo que realmente era Jesús. Me contaba un sacerdote que, por cierto, el otro día me escribía y mandaba una broma por un grupo de WhatsApp de sacerdotes. Pues este recién ordenado estaba en una iglesia de Vigo, importante iglesia en Vigo. Entonces estaba el párroco y dos vicarios, uno mayor y el joven. Entonces, claro, los supernumerios y la gente de la obra, o amigos y cooperadores, al saber que este sacerdote estaba allí confesando, pues iban a confesarse con él, porque era de la obra. Pero entonces el otro vicario, ya mayor y ahí con colmillillo, se burlaba de él y decía, no, yo cuando vienen esta gente con peccata minutas, yo te los mando a ti, yo no quiero saber nada de ellos. Así, minudencias. Un día le llegó al pobre sacerdote joven una señora que decía que el arcángel San Miguel se le había aparecido. Dijo, pare. Yo soy jovencito, yo no tengo ninguna experiencia. Vaya usted a ese sacerdote del frente, que ya es mayor, experimentado, y cuéntele todo eso. Claro, el otro le cogió un rebote cuando se lo encontró en la sacristía después, dijo, de luego eres, yo soy joven, yo no tengo... Bueno, también hoy día hay gente que tiene iluminaciones raras, ¿no? Pero bueno, seguimos en el tema de la resurrección. Cristo no se te va a aparecer, a lo mejor sí, pero como Santa Teresa, ¿verdad? Pero nosotros hemos recibido testimonio de tantos que ha ido pasando a través de la Iglesia ese testimonio de la resurrección de Cristo. Un conocimiento por fe que implica el testigo. La resurrección de Cristo no es alguna alucinación o algo ajeno a la historia, sino una realidad que los testigos oculares, no de la resurrección, porque nadie estaba dentro del sepulcro cuando Cristo resucitó, sino de Cristo resucitado, pues lo han transmitido. Por eso nosotros, pues acudimos a hablar con el Señor y a escucharle, y a pedirle que siga haciendo milagros, y a pedirle que siga reconfortándonos. Y como decía el Papa Francisco, en Jesús resucitado, la vida ha vencido a la muerte. Esta fe pascual alimenta nuestra esperanza. Una esperanza, la esperanza que no defrauda,
No es una ilusión, es una esperanza. Ya hemos hablado en otra meditación de la esperanza, ¿verdad? Y citaba yo a Charles Péguy. Pero la esperanza viene del verbo latino esperare, esperar. Cuando se espera algo o alguien es porque tiene uno ya, valga la redundancia, la esperanza de que ese deseo se verá colmado. Pero hay que aguardar con paciencia. En algunos momentos los primeros cristianos pensaban que el fin del mundo pues ya era inminente y los primeros cristianos tenían que pararle. Y los apóstoles tenían que decir, no, un momento. San Pablo, todavía no, no os tumbéis a la Bartola, pensando que ya es inminente el fin del mundo y que por tanto, bueno, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a hacer cosas? No. Paciencia. Hay un conocido pintor barroco español, Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, que tiene muchas representaciones de Cristo y de su Madre Santísima, ¿verdad? Entre otras pintó varios Ecce Homo, que muestran a Jesús con el torso desnudo, cubierto solo por un manto de púrpura y coronado de espinas. En algunos de ellos aparece maniatado y sujetando con la mano derecha el cetro que los soldados romanos, entre burlas, le han colocado. Dirige la mirada hacia el suelo. Es una mirada de una compasión y de una gran ternura, para no manifestar ante los soldados como un reto, ¿no? Sino que él baja la mirada, humillado. Contemplando esta representación del Señor, no resulta extraño que muchos, en vez de llamarle el Ecce Homo, se refieren a él como el Cristo de la paciencia. En Andalucía, que hay bastantes cofradías, pues en algunos lugares es el Cristo de la paciencia. El Cristo de la paciencia, el Ecce Homo. Cristo que nos enseña a ser paciente ante la burla, ante las incomprensiones, ante una sociedad que, como decía San José María, huye de Dios, huye de Dios. Pero nosotros hemos de vivir la paciencia y contemplar a Cristo, sí, a través de sus representaciones, pero sobre todo en el sagrario, encontrarnos con Él. Vamos nosotros a pedirle, me acordaba de que San José María, a lo largo de sus años de la fundación del Opus Dei, pues tuvo que aprender a esperar. Un carácter aragonés, dinámico, fogoso además. Tenemos un ejemplo entre nosotros. Pues él tuvo que aprender a esperar. A partir de su llegada a Roma, debido a las gestiones que hacía de un modo u otro, el tema del reconocimiento jurídico más adecuado para la obra, tuvo que aprender a esperar. En una carta escrita a sus hijos, fechada en Italia en abril del 47, les hablaba de un cambio de planes, ocurrido a su pesar, y finalizaba con su característico sentido del humor. Paciencia, otra cosa más que paladear. Paladear significa gustar con detenimiento, y es esta una de las lecciones de la paciencia. Gracias a ella aprendemos a apreciar aún las situaciones que nos contrarían, el lado amable que encierran las contradicciones. Porque se presentarán, porque se presentan. El lado amable, voy a decir, gustoso también, de las situaciones que nos contrarían. Madurar en el dolor. Cristo llega maduro a la resurrección después del dolor. Y nosotros también llegaremos en nuestras vidas a la resurrección a través del dolor. Los niños que siempre hacen preguntas muy inteligentes. Recuerdo hace años que estaba yo sentado tranquilamente en el oratorio del Colegio del Prado haciendo la oración, después de comer,
Y siempre aparecen chavales, ¿no? Para hacer oración. Y los pequeños a veces cogen libros que tienen allí, pues con historias de santos, o con la Biblia para niños. Entonces estaban sentados dos primitos y se sentaron además en el mismo banco conmigo. Pues bueno, mira que hay sitio en el oratorio, ¿no? Pues al lado. Pues entonces estaban ellos leyendo el librito que habían escogido, que no me acuerdo cuál era. Me imagino que uno era, pues, los evangelios para niños o la Biblia, lo que sea. Entonces, pues no se están quietos, es decir, aunque estés leyendo un libro y te ven que tú estás tranquilamente en silencio, pero los niños enseguida se ponen ya nerviosos y tienen que decirte algo. Entonces me dice uno de ellos: oiga, don José María, también te hablo de tú, oiga, don José María, ¿por qué conocemos tantas cosas de Jesús? Dije, pues porque lo que estás leyendo, por los evangelios, porque eso lo escribieron los que convivieron con Jesús y después nos han ido llegando a nosotros, uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, y lo tenemos. Bueno, muy bien. Claro, testigos oculares. Los niños no tienen problemas. Cuando la cosa es lógica, pues te da punto, ya está. Ya sé que estaba avanzando 2000 años, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Ellos son conscientes de que eso. Bueno, igual que a veces te plantean cosas de todo tipo, relativas al dolor o relativas a la muerte. Bueno, y te la preguntan, tú le das una respuesta y ellos se quedan tranquilos, ya está. Les has explicado algo, lo han entendido dentro de su capacidad de entender y no se plantean más cosas. ¿Cuántas veces nosotros, ante muchas cosas que no comprendemos, y sobre todo que nos superan, ¿no? Nos superan los sentimientos, nos superan el corazón, nos superan en la cabeza, pues nos cuesta admitirlas? Que seamos como niños, ¿no? Que de verdad sepamos encontrarnos con Jesús y escucharle y aprender de Él. Confianza en las promesas de Cristo y no en nuestras solas fuerzas. Y eso protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. Los discípulos de Emaús van fracasados, van arrastrando los pies camino de su aldea, temiéndose las burlas de sus vecinos, porque Cristo ha muerto. Sí, las mujeres hablan de apariciones de ángeles. ¿Ves? Ellos no creen el testimonio de las mujeres. No sé si era porque eran mujeres. Efectivamente, en aquel mundo el testimonio de la mujer no era en consideración. No se tenía en consideración, pero ellos las conocían. Sabían quiénes eran esas mujeres, sabían que habían seguido a Cristo. Como dice el Papa Francisco, la María Magdalena era apóstol, ¿no? Bueno, pero no le creen. Y Jesús va con ellos y les va explicando las Escrituras. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Pues eso. Dejar que el Señor nos explique las Escrituras, dejar que el Señor nos acompañe en el camino, dejar que el Señor nos vaya abriendo también los ojos al partir el pan, como los discípulos de Emaús. La esperanza cristiana no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino. Lo subraya San Pablo en la carta a los romanos. Fijaros, los primeros cristianos romanos que están en un mundo paganísimo. Nosotros estamos viviendo ya en un mundo bastante pagano. Pero bueno, imaginaros en Roma,
que no solamente había multitud de dioses, sino que además también pues tenían pues esa violencia del Coliseo o del Circo Máximo o de los esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Y las costumbres, yo le cuento a los niños, hablándoles de qué es la gula, digo, mira, los romanos, pues, bueno, y otros, ¿no? Se reunían para comer en banquetes y cuando estaban muy llenos se iban por detrás a unas habitaciones que llamaban vomitorios y allí, pues, vaciaban el estómago, los niños ponen cara de sorpresa y de asco, y después volvían a comer otra vez para gustar las comidas, etcétera, etcétera. Y nosotros, que bueno, pues San Pablo le escribe a los romanos, dice, ¿quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto tenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo Jesús se manifiesta ese amor. Señor, que sepamos acudir a ti, que sepamos, pues, acordarnos de Él. Vamos a pedirle al Señor que creer contra toda esperanza. Esa es la gran lección que dice San Pablo a los romanos. La esperanza nunca es solitaria, sino compartida, dice el Papa Benedicto XVI. Compartirla con los demás. Transmitirles a los demás la esperanza nuestra. Transmitir esa alegría, esa esperanza, esa paciencia, esa consolación a los demás que nos rodean. Es lo que vemos en los evangelios. Tras la muerte de Jesús, los discípulos y las santas mujeres desconsolados buscan refugio en el cenáculo reunidos alrededor de Jesús, de Santa María Virgen, que reza y anhela volver a ver a su divino Hijo. Esta vez, como lo encuentran, después resplandeciente de gloria. Pues le pedimos a la Virgen esperanza nuestra. Como dice San José María en Forja, qué seguros estamos pegaditos a ti, aunque todo se bambolee. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.